Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea venerado su nombre por los siglos de los siglos. Exaltado sea el único Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Saludamos a la amada Iglesia de Jesucristo, a mis queridos consiervos, a todo aquel que ha asumido con responsabilidad y con valentía, pero fundamentalmente con responsabilidad, el asumir que son parte de un cuerpo, son parte de una milicia de la cual uno no puede ni quiere desertar, porque entiende que es parte de una comisión divina, entiende que ha sido escogido por el cielo para ser un hombre o una mujer capaz de hacer historia. Claro, no por nuestros propios méritos, lo cual no deja de ser nunca una herida narcisista para los mortales. Pero bendito sea Dios, que aún siendo humildes vasijas de barro, el Eterno le ha placido honrarnos con ser articuladores, con ser humildes mediadores. Y le pido que me bien entiendan. Yo tengo claro que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Yehoshua, su nombre es Jesucristo. Pero me refiero desde un punto de vista tal vez más coloquial, más campechano, más práctico, no tanto teológico. Por lo tanto, me parece pertinente hacer esa aclaración, no sea que ya de entrada, ya de entrada algunos afectos se molesten por algunas declaraciones o por algunas apreciaciones. Tengo muy claro que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Pero yo no puedo dejar de aceptar, y creo que ustedes tampoco pueden dejar de aceptar, que hay, por los méritos del Mesías y en Cristo Jesús, también una condición de mediador, también una condición de intercesor, también una condición de hombre y mujer responsable, capaz de cargar el reino, portar el reino y manifestar el reino. Y eso es un enorme legado que Dios nos ha dado, es una enorme responsabilidad que el Padre ha puesto en nosotros, sobre nosotros, que yo no puedo dejar de aceptar que implica un camino que no es fácil, donde definitivamente la geografía es una geografía muy particular, la del hombre y la mujer de Dios. ¿Por qué digo geografía bastante particular? Bueno, porque tenemos más subidas que bajadas. Entendiendo por subidas esos momentos álgidos, esos momentos calurosos, esos momentos complejos, en donde naturalmente nuestra identidad es permanentemente probada, en donde sistemáticamente estamos siendo seducidos a deslizarnos, a veces muy sensiblemente, al punto de que sin darnos cuenta terminamos siendo parte de un sincretismo absolutamente repudiable, de un sincretismo claramente ajeno al designio original que el Padre ha puesto en nosotros, y por tanto su expresión de confianza. Yo me temo que la iglesia de Yehoshua ha cometido el error de asumir una teología, asumir una postura y asumir un legado sincrético, ¿sí? Una suerte de fuego extraño. Y ese fuego extraño no puede llevar a cabo ni puede manifestar evidentemente lo que el fuego divino, lo que el fuego eterno. Y cuando digo el fuego eterno me refiero a la eternidad de Dios,
manifiesta en nosotros a partir de la persona de Jesucristo, no podemos portar un fuego extraño y pretender quemar las impurezas de este mundo. No podemos desintoxicar las impurezas de este mundo. No podemos alumbrar como debemos alumbrar en este mundo. Porque definitivamente las condiciones no están dadas, porque lisa y llanamente lo que portamos no es original, no es lo eterno. Y cuando esas cosas pasan, perdemos un enorme territorio, cedemos territorio a las tinieblas, cedemos territorio a la religión organizada y perdemos fundamentalmente la maravillosa oportunidad de poder ser hombres y mujeres que afectan en el nombre de Jesucristo. Las disculpas por todo este tiempo de ausencia. Ha sido un tiempo lejos de entrar en detalles, ha sido un tiempo muy duro en lo personal, donde yo entiendo que la Iglesia de Jesús la genuina Iglesia de Jesucristo, y por lo tanto a los miembros de la Iglesia de Jesucristo nos hemos visto en la aventura de tener que enfrentar un ejército filisteo que dijimos en su momento es una suerte de ejército de élite, ¿sí? Que tienen las tinieblas para intentar generar todo tipo de artilugios que intenten impedir el desarrollo de aquello de lo que Dios nos ha impregnado, aquello de lo que Dios nos ha comisionado. Ha sido una temporada de enormes gigantes y hemos tenido que, como el dulce cantor de Israel, enfrentar miedos, enfrentar fundamentalmente miedos, enfrentar la cobardía, enfrentar la vergüenza en algunos escenarios, pero fundamentalmente hacerle frente a una fuerza dominante que tenía y tiene por objetivo aún el llevarnos y conducirnos por un camino que va a tener por fin una celda llamada concupiscencia, llamada error, sucumbir ante las fuerzas de las tinieblas. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el comienzo, cuando nos aventuramos a ese mojón en la vida del pueblo de Dios, y ese génesis, al menos público,
de esa figura tan trascendente como es la figura del rey David. eh, Cuando Goliat se manifiesta e intimida con enorme éxito, al rey, a todo el ejército, salvo a un absoluto don nadie para el hombre, ¿no? Pero a alguien a quien Dios ya había ungido como rey. Por lo tanto, yo quiero animar a mis hermanos, aquellos que a lo mejor hasta el día de hoy han pasado inadvertidos, aquellos a los que nadie te ha dado oportunidad, aquellos que han funcionado como corcho y que te han puesto una pata arriba intentando que no crezcas, aquellos que han maquinado estrategias porque no sos tal vez de la clase más pudiente, porque tal vez careces de una humildad que ellos lo definen como un rasgo de inferioridad, cuando en realidad a los ojos del Eterno es una expresión de grandeza. Y usted me dirá, bueno, pero hay líderes así, hay pastores así. Sí, que créame que lamentablemente sí. Pero hay hombres y mujeres de Dios que impiden el crecimiento de sus hermanos con tal de ellos mantener y sostener su cargo eclesiástico. Sí. Lamentablemente esa gente, muy lejos de cargar el Espíritu de Dios, el único espíritu que cargan es el espíritu de Herodes, ¿no? Que cuando se entera de que el futuro rey, estaba por nacer, su única intención a partir de la mentira, ¿no? Porque obviamente no te van a decir, no, mira, te voy a matar, no te voy a dejar crecer, te voy a poner una pata arriba, te voy a hacer la vida imposible hasta que te vayas de este ministerio, porque si vos creces, probablemente me termines derrocando a mí, probablemente termines teniendo una exposición pública mayor a la mía, como si ese fuera el propósito, ¿verdad? Como si ese fuera el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es una consecuencia, no es un fin. Es lo que muchos líderes no entienden. Es una consecuencia. Y lamentablemente sí, tenemos muchos líderes que funcionan bajo el espíritu de Herodes. Porque, vuelvo a insistir, cuando Herodes se entera de eso, y se enteran de que cuando falla su maquinación, manda matar a todos los niños de la región donde él ya sabía que Mashiach iba a venir a este mundo. Por lo tanto, más allá de que Herodes le dice de una manera cobarde, cruel, mentirosa, inmoral, le dice, no, cuando ustedes sepan dónde nació, avísenme, así yo voy a adorarle con ustedes. Y sí, claro, ¿qué le va a decir? Decime dónde está, que lo voy a ir a matar. Y lamentablemente tenemos buena parte de un liderazgo muy inmoral, muy a lo Herodes, que lo que te pasan la mano por el lomo y después cuando se dan vuelta intentan echar por tierra cualquier mérito que puedas llegar a tener, ningunear tu trabajo, ningunear tu esfuerzo, pero fundamentalmente ningunear a Dios y lo que Dios ha puesto en vos, porque en vez de tomar conciencia de lo que Dios puso en vos, en vez de tomar conciencia de que por gracia divina, Dios te puso para titorear una gema, una joya, en vez de vos ayudarle a sacar todo su brillo, no, le pones una pata arriba para que no brille, le pones un acolchado lo más grueso posible para que no alumbre, lo cual me parece de una necedad mayúscula, pero mayúscula.
Y claramente la reprobación del Eterno ante tal grado de intransigencia, ante tal grado de negligencia, y bueno, y las consecuencias que el Eterno tomará en su momento, ¿no? Porque la justicia la manifiesta Dios. Quédense tranquilos, muchachos. Es Dios el que hace justicia. Así que si ustedes se mantienen firmes y fuertes, mientras no seamos de aquellos que se enojan y se apartan, ¿no? Lo cual hablaría bastante mal de nosotros, porque si un hombre nos hiere, pero nosotros dejamos de ser parte de esa comunidad, pero dejamos de ser parte de la comunidad de Dios, bueno, estamos muy mal, ¿no? Porque que toma distancia de una comunidad porque realmente es maligna, bueno, me parece hasta necesario. Pero tomar distancia de Dios por la negligencia de un hombre o una mujer, bueno, eso me parece de una enorme negligencia de nuestra parte. Así que un tiempo complejo, un tiempo donde los Saúles ya han sido señalados por el cielo, ya han sido desaprobados por el cielo, y lo que les queda es, bueno, el tiempo que la gracia de Dios permita que ellos sigan estando ahí. Mientras tanto, mis amados hermanos, yo quiero animar a todos los David, quiero animar a todos los dulce cantor de Israel, a hacer aquello para lo que Dios te ha venido formando en el anonimato. Y eso implica al enfrentar a los filisteos incircuncisos, al filisteo incircunciso, con enorme valentía, y derrotar a ese filisteo incircunciso. Porque el enemigo deja en evidencia cuál es su comisión en esta temporada. Bueno, en realidad en toda temporada, pero particularmente en esta temporada, que yo creo que comenzó a maquinarse por allí por noviembre, diciembre. Comenzó a maquinarse y comenzó a estar operativa la maquinación del infierno, en donde el ejército filisteo, tipo de una élite satánica, y en donde la figura del paladín llamado Goliat, intentaron vulnerar, intentaron fisurar la estructura y trataron de violentar los principios o el principio sobre el cual se sustenta nuestra vida. Pero el propio enemigo en las escrituras deja en evidencia cuál es no solamente cuál es su estrategia, sino cuál es el fin de esa estrategia. Porque Goliat termina diciendo, bueno, si ustedes me vencen, yo los voy a servir. Pero si yo los venzo, ustedes me van a servir a mí. ¿Qué es lo que esto significa? Que lo que se ha venido maquinando a lo largo de estos últimos meses, y yo creo que sigue plenamente vigente, es el hecho de que el enemigo está, a partir de la violencia espiritual, generando todas las artimañas sabidas y por haber, en función del conocimiento que tiene de tu vida y de mi vida, intentar fisurar, ¿verdad?, nuestra estructura espiritual, para que de esa manera áreas de nuestra vida sucumban ante el miedo, ante la violencia sostenida, ¿no? Porque una cosa es una violencia de un día, otra cosa es una violencia de 2 meses o 3 meses. No es fácil a veces sostener una guerra durante tanto tiempo. Para eso lo único que se necesita es tener una genuina conversión, tener un arraigo a Cristo genuino, que tu bautismo haya sido realmente una declaración pública y absolutamente genuina de que tu voluntad ha sido, es y será
ser discípulo de Jesucristo. Entonces, cuando vos tenés un carácter que es el carácter de Cristo arraigado a tu vida, establecido en tu vida, bueno, yo no digo que no va a doler, lo que digo es que vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso, así como David, a partir de esa roca, ¿no?, que es tipo de la figura de Cristo, pero yo creo, no lo tomen como doctrina, yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, muchos piensan que es esas 5 piedras que él toma son la Torá, algunos hablan de que son las 5 casas ministeriales. Yo no digo que no a ninguna de ellas, pero sí creo que la piedra que David tomó es la piedra profética. Sí, es el ministerio profético el que termina por cortarle la cabeza a ese filisteo incircunciso. Y déjenme decirles algo que el Señor pone en mi corazón y tiene mucho que ver con el espíritu de Pitón. Goliat tenía un espíritu pitonizo, no porque fuera adivino, sino por su fortaleza. El espíritu pitonizo tiene 2 enormes particularidades. Una es su capacidad de adivinación, ¿sí? Pero lo segundo es su fortaleza, ¿verdad? Cualquiera que mira en el orden natural la estructura de una serpiente pitón, ¿no?, sabrán que los animales que matan no los matan por su veneno, no lo matan por distintas mordeduras, sino que lo hacen por sofocamiento, por sofocación. Los apretan, lo estrujan de tal manera que no les entra más el aire, no pueden respirar y por tanto les termina sacando la vida. Por lo tanto, el espíritu de Pitón lo que intenta es oprimirte para que te quedes sin aire, para que te quedes sin fuerza, para que te quedes sin ánimo, para de esa manera matarte. Por eso Goliat dice que venía mañana, tarde y noche, lo hizo durante 40 días. ¿Vos te imaginás Pitón el primer día apretando, Pitón el segundo día apretando, tercero, cuarto, quinto? Ya a la semana Saúl y todo el ejército de Israel cortaban varillas, ¿no? Cortaban varillas y ya estaban sacando día y hora con el proctólogo, porque ya le estaban saliendo hemorroides a los muchachos ya. A diferencia de un pequeño don nadie, un insignificante de la vida. Bendito sea Dios por los don nadie de la vida. Yo quiero una vez más saludarte si sos uno de esos don nadie, porque este es el año donde Dios va a comenzar, si hacemos las cosas bien, porque toda profecía es condicional. A ver, Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, pero normalmente las profecías del Eterno son condicionales. ¿Condicionales a qué? A nosotros, a nuestro accionar, a nuestra respuesta frente a la profecía. ¿Sí? Vuelvo a insistir, hay cosas que el Señor las señala y las completa conforme a su sola y soberana potestad. Pero el cumplimiento pleno de muchas profecías está relacionado con un condicional llamado yo y mi accionar frente a la profecía. Y yo no puedo, vuelvo a insistir, ha sido un tiempo muy duro. De hecho, en algunos aspectos todavía lo sigue siendo. Pero si hay algo que no queremos hacer es dar el brazo a torcer, no por necios, sino porque entendemos que el Señor nos enamoró hace 20 años, nos trajo con lazos de amor, nos arraigó a su pecho, nos abrazó
nos hizo hijos. Y eso a lo largo de estos 20 años nos ha llevado a funcionar como personas comunes y corrientes. Nos ha llevado a funcionar como hombres. Voy a hablar en lo personal. Me ha llevado a funcionar como un hombre común y corriente, como un hombre que tiene sus necesidades, que tiene sus sueños, que tiene sus anhelos, sí, de carácter natural, de carácter financiero, de carácter familiar, en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Y el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno en todos esos ámbitos de la vida. Y cada uno de esos aspectos que el Señor fue rellenando, cada uno de esos anhelos que el Señor fue concretando, y yo bendigo el nombre de Jesús por eso, me han llevado a disfrutar de lo que Dios me ha dado. Me ha dado una casa, me ha dado una esposa, me ha dado a mis 3 príncipes, bueno, 2 príncipes y una princesa. Me ha dado la maravillosa oportunidad de seguir dando a conocer el nombre de Jesús. Me ha dado la oportunidad de bendecir su nombre cada día. Pero cuando yo descanso en mi posición de mortal y hago un repaso muy rápido de todas las cosas que el Señor me ha dado y que han sido sueños, han sido anhelos, que es más que un sueño, como por ejemplo familia, casa, etcétera, 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 me doy cuenta de que con lo importante que es, con lo superlativo que eso es, con la plenitud que eso genera en nosotros, me he dado cuenta de lo rico que es todo eso, pero aún todo eso, comparado con Dios, es vanidad. Y en estos 20 años yo puedo decir, sin ningún ánimo de ser despectivo, porque estaría siendo despectivo conmigo mismo y con Dios, con aquel quien me lo dio, cada una de esas cosas generan en mí una medida de plenitud, una medida de llenura o una llenura, pero me doy cuenta de que si Dios no está, yo me siento extremadamente vacío. Y allí es en donde me doy cuenta, es allí en donde definitivamente uno toma cuenta de la importancia, de lo absolutamente significativo que fue ese momento donde el Señor nos llamó a ser constituidos por los méritos del Mesías, por haber sido constituidos hijos, y la hermosa responsabilidad que nos ha conferido. Una responsabilidad que, vuelvo a insistir, implica el tener derechos e implica el tener obligaciones. Pero nada lo llena todo en todo si no es Él. Nada te da una plenitud, valga la redundancia absoluta, si no es Él. Cuando las Escrituras dicen que Él es el todo en el corazón del hombre. Y cuando vos experimentás el todo, pero por alguna ecuación de la vida que no te resultó buena, comenzás a alejarte del todo, comenzás a experimentar la nada o el muy poco. Y después de que vos probaste al todo y te encontrás viviendo en la nada o a medias, vas a sentir una insatisfacción tremenda. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo el todo que algo, que una parte. No es lo mismo, ¿no? Es hasta obvio. Pero hay mucha gente que no se da cuenta de esas obviedades. Y es que después de que vos conoces al todo, aquel que lo llena, aquel que te da identidad, pertenencia, aquel que te da salvación, aquel que te da gracia, aquel que te da amor, aquel que te hace instrumento suyo, cuando vos comenzás a conocer al todo y de repente
alguna mala ecuación de la vida, alguna aritmética mal resuelta, nos lleva a tomar distancia del todo, bueno, comenzamos a experimentar el valor de la nada. Y allí es en donde la pasamos realmente muy mal, muy mal. Y hay gente que, bueno, que bendito sea el Eterno, se despierta y va por el todo, y hay gente que no termina nunca de despertar. Y lamentablemente sigue viviendo una suerte de barranca abajo, con lo nefasto que eso puede llegar a significar para cada uno de ellos. Yo no puedo dejar de animar a mis hermanos a que se rehagan, a que si es necesario ir a puerto, puedan atracar, echar sus cuerdas, amarrar sus barcos, para arreglar lo que haya que arreglar, para pertrecharse de lo que haya que subir a bordo, para después una vez más volver a bogar mar adentro, porque esa es nuestra mayor comisión en este año, en este 2025 gregoriano. Es nuestra comisión, es nuestro destino, es nuestra responsabilidad, bogar mar adentro. ¿Y en qué aspecto? Y bueno, y eso depende mucho del llamado que Dios te dio. Si no tenés claro cuál es el llamado que Dios te dio, bueno, tenemos un grave problema, porque es como salir de un puerto, tener un barco, estar al frente de un barco, o sea, por lo menos conducir el timón, ¿verdad? Y no tener ni la más pálida idea hacia dónde vas. Y para eso necesitamos el Ruach de Dios. Por eso la necesidad de una genuina conversión. Hay gente que sigue dando vueltas en el desierto. Hay gente que está dando vueltas dentro del puerto. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas dentro del puerto. Ah, no, pero yo ya salí. Sí, pero no saliste del puerto, papá. Tenés que salir del puerto y bogar mar adentro. Y te vas a enfrentar a tormentas, y te vas a enfrentar a lluvias, y te vas a enfrentar a situaciones de pesca milagrosa, y te vas a enfrentar a todo tipo de situaciones. Pero cada una de ellas te van a llevar a tener una experiencia con el Eterno, que te van a enriquecer y que te van a hacer millonario. No en términos pecuniarios, pero sí en términos espirituales. Y eso va a ser de vos, bueno, una lumbrera maravillosa para un mundo que la necesita. Este mundo necesita faros. Y yo tengo muy claro que el único faro es Cristo. Pero nosotros como discípulos como humildes imitadores, bueno, uno de nuestros roles es la de funcionar como faros. Claro, no alumbramos con luz propia, ¿no? Lo digo para algunos que se piensan que son Superman. No, muchachos, no, miren que no hay ningún mortal que tenga luz propia. Le digo por las dudas. La única luz que uno puede llegar a tener es la luz que uno refleja de la luz verdadera y genuina, que es Yehoshua. El problema es que hay muchos que funcionan como reflectores, pero se enchufan a la corriente. Y lo que dan es una sensación, ¿no? Una sensación de luz que no es tal, porque es ficticia, porque es perecedera, porque es antinatural. En cambio, la luz de Cristo es la luz que genera realmente cambios sustantivos, cambios genuinos, cambios eternos. Y esa es la luz que nosotros tenemos que reflejar, pero para eso primero tenemos que ser buenos receptores, para después poder sí alumbrar. Vuelvo a insistir, unos meses que han sido duros, de enorme confrontación, de enorme reflexión. Pero yo creo que a la luz, claro, a la luz ya de un tiempo significativo, ya trascendido, un tiempo que ya ha pasado,
que si bien no lo hemos atravesado del todo, bueno, hemos atravesado lo suficiente como para sacar algunas conclusiones, más allá de las que ya hemos venido compartiendo, y es que Dios le está bajando el pulgar a la generación de Saúl y a los líderes que portan el espíritu de Saúl, y está generando los espacios para que los supuestamente don nadie comiencen a tener un nivel de protagonismo. Cuando hablo de nivel de protagonismo no digo fama ni la búsqueda de, porque vuelvo a insistir, eso es una consecuencia, eso es una añadidura con la que muchos se marean y se piensan que son, no sé. Pero bueno, cuando de alguna manera me preparé para este compartir, el Señor trajo a mi memoria ese pasaje de su vida, en donde luego de haber sido bautizado, donde luego de ese cambio de sacerdocio, donde él fue habilitado para ser el sacerdote del mundo, el cordero inmolado, porque, como dijimos la última vez que nos encontramos, en ese Jordán hubo un cambio de sacerdocio. Quedó caduco el sacerdocio de Aarón para dar inicio, a partir de la figura de Yehoshua, al sacerdocio de Melquisedec. Ese es el sacerdocio que estamos viviendo en esta temporada. Y que es un sacerdocio eterno, de carácter eterno. Pero inmediatamente después de que hubo ese cambio de sacerdocio, hubo esos galones, por decirlo de alguna manera, para intentar ser gráficos y claros, esos galones que a Jesús le fueron impuestos por designación divina, esos mismos galones, después de haberse manifestado ese cambio de sacerdocio y habérsele asignado a él, ¿no?, la condición de sumo sacerdote, y no me refiero a religioso, ¿no? No me refiero a la casta religiosa ni a las estructuras religiosas, sino que él fue el sumo sacerdote. Él es culminado por el Espíritu de Dios, dice las Escrituras, al menos las versiones más tradicionales, y es llevado al desierto. Y en ese desierto, ustedes ya deben conocer hasta el hartazgo. Bueno, uno nunca se harta de repasar, recorrer, porque siempre Dios permite reverdecer algunos conceptos, y aún a pesar de las veces que lo hayamos leído, permite una añadidura que seguramente después de haberlo leído hasta 1000 veces nos permite tener una mirada distinta, complementaria, y bendito sea Dios por eso. Pero cuando él es llevado por el Ruaj al desierto, dice que aparece la figura del príncipe de este siglo o alguno de sus representantes a intentar seducir, a intentar llevarle a partir del dolor, de la necesidad, pero del dolor sostenido en el tiempo, porque
Señor Jesucristo, luego de transitar 40 días y sus respectivas noches, cuando Él estaba en un grado de vulnerabilidad, ¿no? Y vayamos haciendo algunas asociaciones medias rápidas con la figura de ese filisteo incircunciso, ¿no? Que casualidad también estuvo 40 días gritando, ¿verdad? Amenazante al ejército de Dios. Bueno, al ejército de Israel. Cuando este personaje ve a la figura de Cristo de una manera vulnerable, porque cualquier mortal de la mañana a la noche o a la tarde ya tendría hambre, ¿no? Imagínense 40 días. Y allí es en donde aparecen los filisteos incircuncisos, allí es en donde aparece esa suerte de gigantismo, esa suerte de filisteo incircunciso, aprovechando una supuesta debilidad, cuando en realidad a los ojos del Eterno es un arraigar, es un establecer, es un declarar públicamente. Y comienza a seducirlo y a tentarlo con cosas que a partir de su supuesta debilidad cualquiera de nosotros probablemente hubiéramos accedido. Pero hay algo que uno necesita destacar para no perder demasiado tiempo, y es que prácticamente en cada una de las tentaciones, en cada una de las seducciones, en cada una de las intervenciones que tuvo este personaje siniestro para con el Mesías, hay un común denominador, y es que lo que siempre intentó cuestionar es su condición de hijo de Dios. Y lo hizo a partir de las necesidades que Yehoshua claramente estaba evidenciando. Porque vuelvo a insistir, fueron 40 días de enorme necesidad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, aunque me imagino a un Jesús después de 40 días de ayuno con una fortaleza espiritual mayúscula y con la capacidad suficiente de poder responder de la manera correcta ante la seducción, tentación y amenaza del infierno. Pero vuelvo a insistir, algo recurrente en las tentaciones, en las seducciones, en el intento de impartir diseños infernales de parte de este ser maligno, el común denominador es: si eres hijo de Dios. Por lo tanto, cada una de las tentaciones, de alguna manera, lo que intentaba vulnerar era su condición y por tanto su posicionamiento espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús sale del Jordán, sale posicionado de una manera distinta de la que entró. Ahora, cuando el diablo ve que vos estás siendo posicionado, cuando entendés que ya no sos parte de la casta religiosa, que sos parte del sacerdocio de Melquisedec, y te conducís como tal, que es un sacerdocio real, es un sacerdocio eterno, Dios te posiciona, y ese posicionar es comisionarte para llevar adelante un ministerio público, no para jactancia, sino para gloria de su nombre. Y cuando Satán ve que Jesucristo es posicionado por el Padre, por lo tanto
había sido comisionado, había sido aprobado para llevar adelante su gran comisión, lo que intenta el enemigo es poner en tela de juicio tu identidad como hijo de Dios. Porque si él logra poner en tela de juicio tu identidad en Cristo Jesús, definitivamente va a terminar por derribar todo el esfuerzo que has hecho hasta el día de hoy. Toda esa bendita inversión que has hecho hasta el día de hoy, vas a terminar en foja cero. Por eso este tiempo es para valientes, no es para gente pusilánime, no es para cobardes, no es para buscar fama, es para aceptar quién sos, es para asumir y es para abrazar aquello de lo que Dios te ha embarazado y aquello que Dios puso sobre tus lomos, para partir de su infinita gracia poder ser ese instrumento bendito en esta tierra. Entonces, vuelvo a insistir, intentando alcanzar paralelismos con el texto que venimos manejando de ese escenario en la vida de David, Goliat, Saúl, los filisteos. Es como que David ya había sido posicionado por Dios, porque ya había sido ungido por Samuel como rey. El tema es que claramente, muy lejos de un trono y mucho más lejos de un palacio, ¿no? Al menos como cualquier mortal en este plano lo vería, muy lejos de eso, más allá de que nunca estuvo en el ánimo de Jesús pretenderlo ni buscarlo. Pero claramente David sí iba a tener un trono y sí iba a tener un palacio o una casa o lo que fuera digna de un rey, porque para eso ya había sido ungido. El tema es que estaba bastante lejos de cualquiera de estas expresiones. Aunque ya había sido aprobado por Dios, tenía que pasar el desierto. Tenía que pasar el desierto, con todo lo que eso pueda llegar a significar o a representar. Y el gran desierto, para al menos uno de ellos, creo que el inicial, y no por eso menos importante, es el haber enfrentado a aquel y aquello a lo que ningún hebreo se animó, lo cual le da una trascendencia mayúscula, porque mientras Saúl y todo su ejército estaban demostrando que no tenían arraigo a nada, que al único que seguían era Saúl, y el problema es que Saúl estaba acobardado. Por eso nunca te cases con ningún mortal, porque si vos te casás con un mortal, vas a recibir lo bueno y lo malo de ese mortal. Y el problema es que Saúl en ese momento estaba padeciendo de mucho de lo malo. Por ejemplo, temor, terror. Y como todo lo que sube baja, a que ustedes pueden entender que por haber mirado a Saúl y no al cielo, lo único que ellos pudieron recibir de parte de su líder de turno era lo mismo que él cargaba, y que era, bueno, un julepe de exportación. Estaban todos acobardados. Todos acobardados. ¿Por qué? Por mirar a Saúl y no mirar al cielo. Porque mirar a Saúl tiene sus limitaciones, como mirar a cualquier mortal. Yo no te digo que no tengas un referente, pero no te cases con ningún mortal, ¿eh? No te cases espiritualmente con ningún mortal, porque mira que los hombres fallamos. El único que no falla es Dios. Yo no digo que no los tengas, yo los necesito. Todos los necesitamos. Pero no te cases. Honra
respeto y obediencia. Pero no anillo, no altar, ojo, ojo, son dos cosas muy diferentes, honra, respeto, obediencia, pero no casamiento. Casamiento solo con Yehoshua, solo con Yehoshua, ojo. Sin embargo, David, que no se había casado con nadie, ni con Saúl, ni con nadie, él estaba enamorado de Dios y había tenido experiencias privadas con Dios, le sale a su desierto. Y ese desierto se llamaba Goliat. Por eso cuando se enfrentan le dice, bueno, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía a quién representaba, él sabía cuál era su identidad, él sabía cuál era su linaje. ¿Qué es lo que Dios está buscando en este tiempo? Establecer en vos y en mí el linaje correcto. No el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, que es el que representa a Yehoshua. Porque si nosotros vamos bajo un sacerdocio equivocado, Goliat nos va a comer en 2 panes. Pero si vamos en el sacerdocio correcto, seguramente pase lo que le pasó a David. Y es que no solamente lo enfrentó, sino que lo venció. Y esto tiene mucho que ver con por qué era importante que David saliera a enfrentar ese desierto cuando ya había sido ungido por el profeta Samuel. Porque ese era el escenario donde a él le iban a ser dadas las legalidades necesarias para ser rey en esta tierra, para ser funcional a Dios en medio de este mundo, para ser un reflejo de Cristo en este mundo. Por eso cuando Hasatán advierte una aparente debilidad en Yehoshua, lo empieza a tentar. ¿Pero con qué lo tienta? Lo tienta con las cosas que él entiende que Yehoshua, frente a un tiempo de debilidad, más podría requerir, o más podría aceptar, más podría necesitar, ¿no? Porque cuando le dice, por ejemplo, bueno, si postrado me adorares todos los reinos, ¿no? Y es como que vos o yo estemos pasando un momento de enorme prueba y venga alguien y nos diga, bueno, mira, yo te voy a poner no sé, es un ejemplo, es un ejemplo. Yo te voy a poner como líder de mi comunidad. Eso sí, vas a hacer, decir y comportarte como yo te diga. No puedes decir nada de lo que Dios te dijo. Vos vas a decir sí, solo sí, todo lo que yo te diga. O sea, básicamente lo que te está llamando es a prostituirte en todos los ámbitos. Por una necesidad de un mimo, por estar pasando mal y que venga alguien y te ofrezca, entre comillas, un mimo y una posición, te lleven a prostituirte y a vender tu primogenitura. ¿Por qué? Bueno, porque tu alma necesitaba un mimo. Lo mismo fue lo que le pasó a Yehoshua en el desierto. Él pensó que podía llegar a necesitar ese mimo. No necesitaba ningún mimo de nadie.
Lo mismo con el pan, bueno, lo mismo cuando lo sube a lo alto del templo. Pero permanentemente lo que el enemigo intentó destruir fue su posicionamiento, para que de esa manera él no pudiera tener la legalidad para reinar. Claro, hay que ver lo que es reinar a los ojos del Padre, ¿no? Hay que ver lo que es reinar a los ojos del Padre. Porque el reinar a los ojos del Padre es cumplir el propósito para el cual vos has sido comisionado, has sido enviado. Eso es reinar, ¿no? Y con autoridad delegada, porque no sos vos, es Él en vos. Cosa que la iglesia no ha entendido todavía. Por eso Jesús le tapó la boca en 3 oportunidades diciendo: yo sé quién soy. Sé quién soy. La pregunta en este tiempo es: ¿la iglesia sabe quién es? ¿O se piensa que porque tienen un espacio más grande o más chico, tienen sillas más o menos, tienen instrumentos o no tienen instrumentos más o menos, tienen un cartel y tienen una suerte de liturgia? Se piensan que eso es iglesia. Bueno, yo me temo que no. Me temo que eso es una vana estructura si no está Cristo. Si no está Cristo en la decisión, y si no está Cristo en ese lugar, que en definitiva es lo mismo. Porque si Cristo no estuvo nunca jamás en esa decisión y en eso que vos llevaste adelante, digo, difícilmente esté, porque Él nunca lo aprobó. Ahora, de ahí a que vos lo hayas hecho y lo hayas querido y lo hayas llevado adelante, bueno, yo qué sé, no es sinónimo de nada. Definitivamente este tiempo lo que ha buscado es, primero, impedir que seamos parte del sacerdocio correcto. Chavo al sacerdocio y a la casta religiosa de Aarón, y ser parte del sacerdocio de Melquisedec y Josué, que es el reinado eterno. Eso implica un posicionamiento divino, una asignación eterna, una comisión que te va a llevar toda la vida y que te va a transicionar por veranos, por inviernos, por no decir por distintos escenarios y mojones, algunos que te van a gustar y otros que te van a doler, pero bendito sea Dios por cada uno de ellos. Cuando nosotros entendemos que este tiempo es un tiempo para transicionar de un sacerdocio a otro, de un obsoleto a uno correcto o al correcto, entendemos que inexorablemente, como le pasó a Jesús, Dios va a permitir escenarios que terminen de darnos esa legalidad aquí en la tierra, porque fuiste legalizado en el cielo. Pero es como cuando a veces venís de otro país, ¿viste? Vos tenés una carrera, pero venís de otro país y querés legalizar o formalizar tus estudios en este otro país. Y bueno, y vas a tener probablemente que revalidar algunas materias. ¿Para qué? Para que este país te considere y te acepte y te avale, por ejemplo, como un doctor. Por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa en el plano espiritual. O sea, vos
sos posicionado, sos concebido, fuiste escogido para una asignación divina, pero cuando pasás a este plano caído, cuando entramos en este plano caído, necesitamos revalidar algunas materias que son las que nos van a dar la legalidad para definitivamente o tener las capacidades necesarias para funcionar a plenitud en este mundo y llevar adelante la gran comisión que Dios puso sobre tus lomos. Y ese revalidar, insisto, implica el atravesar determinados escenarios para dejar bien en claro, sobre todo a vos, y cuando vos lo tenés claro, se lo das a conocer a tu enemigo, a tu adversario, a nuestro adversario. ¿Y qué es eso? No importa cuál es la prueba que te ponga adelante, no vamos a renunciar a nuestra condición de hijo. Si eres hijo de Dios, eso fue lo que le dijo Satán a Yehoshua. Eso fue lo mismo que vivió David a la hora de enfrentar a ese paladín que tenía aterrorizado a toda una nación. Pero ¿por qué es importante hacerlo? Porque es la única forma de hacerlo. Es la única forma de hacerlo. ¿No hay otra forma? No. Pero no se puede evitar un poquito el desierto. No alcanza con el cambio de sacerdocio. No. Me temo que no. ¿Y qué fundamento tiene usted para decir eso, Aarón? Bueno, mira, acompáñame al libro de Lucas, en este caso. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Vamos a leer a partir del versículo 9, ¿sí? Para darle un poco de contexto. Lucas, ¿qué te dije? Lucas 4:9. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Pero ¿van a haber otras guerras? Bienvenido, mi hermano. Bienvenido al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gloria al Eterno. Gloria al Eterno. Versículo 14. Después de que había terminado todo, ¿no? Jesús regresó a Galilea, pero fíjate esta particularidad maravillosa, en el poder del Espíritu, es decir, con los avales necesarios, con los permisos suficientes, con toda la capacitación, con todos los derechos, con todos los permisos para llevar a término la gran comisión que el Padre había puesto en él. ¿Por qué? Porque para poder llevar a término lo que tenemos que llevar a término en este plano caído, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios y a su santa unción. Su poder. Su poder, que cuando viene
cuando alguien renuncia a su propio nombre y asume su condición de hijo y lo respalda y lo refrenda con hechos concretos, no importa el escenario que le salga al frente. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Es decir, Dios te va a sacar de un escenario privado. Dios te va a sacar de un escenario escondido. Tal vez visto por muchos como atrapado, encasillado, no manifiesto. Pero si tenemos la enorme capacidad, la responsabilidad y el amor para entender qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que el Padre está pergeñando, vamos a salir de esta condición con la cabeza del Goliat de nuestra vida colgada de nuestra mano, lleno del poder de Dios, que es la capacitación necesaria para ser eficaz, efectivo en este plano caído. Necesitamos la unción del Espíritu y solo se alcanza, sí y solo sí, cuando Dios se encuentra en vos y te habilita a poder ser funcional a su propósito, por no decir hacerte hijo. Hoy, al menos ahora, lo quiero dejar por acá. Después quiero invitarte a una boda para terminar de compartirte lo que el Eterno puso en mi corazón para este 2025 gregoriano. Un 2025 que yo creo que ya comenzó. Usted mira, y sí, varón, si es 8, estamos a 8 de enero, ¿cómo no va a comenzar? No, yo me refiero espiritualmente. Yo creo que en noviembre algo comenzó a pasar en el plano espiritual. Un nuevo posicionamiento, un nuevo sacerdocio, un nuevo desierto, pero una nueva oportunidad de ser establecido en nuestra identidad de hijo. Pero no para las multitudes, porque pensalo bien. ¿Vos pensás que en el desierto Jesús tenía tribunas en donde todos los miraban? Y él cada vez que le respondía a Satán, miraba las tribunas, tribuneando, ¿o te parece que estaba solo? No sé, pregunto. Estas batallas se pelean solo. Yo no digo con esto que no apeles a tus padres espirituales, a tus hermanos, a tus afectos, pero hay batallas que se llevan adelante solo. Por eso Jesús, cuando va al monte de los Olivos a orar, se lleva a 3 de sus, supongo yo, personas de mayor confianza. Le dice: acompáñenme, muchachos. Acompáñenme. Tengo que ir a orar. Porque el tiempo que se viene es un tiempo duro para mí. También para ustedes. Acompáñenme a orar. Y cuando iban avanzando, dice: bueno, muchachos, ustedes se quedan acá. Yo sigo adelante. Porque hay un momento en tu morir, hay un momento en donde cuando te toca ir a la cruz, para que sea Él y no vos. Por eso Cristo dijo: Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Sea tu propósito, no el mío. Sea tu voluntad, no el mío. Seas tú, no yo. Hay un momento en donde los demás no van a poder. Vas a tener que ir vos solo. Y vas a tener que
estar cara a cara con tu Dios y pedirle las fuerzas y pedirle lo necesario para llevar a término la maravillosa comisión que Dios te ha dado. Sos un ser privilegiado, sos una vasija de honra, sos una lumbrera para el Eterno. Yo te animo a que no renuncies a tu condición de que no te bajes, a que no piensas que Dios te ha dejado solo, o mientras vos la estás pasando mal, Él se queda durmiendo. Yo te animo a que puedas ver que Dios te está posicionando para sacarte del anonimato y llevarte y exponerte a un nivel mucho más público, donde vas a tener no solamente un protagonismo distinto, sino una responsabilidad mayor. Porque representar a Cristo es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad. Y muchos han empezado bien y han terminado muy mal. Que Dios nos guarde y nos libre de caer en ese error. Tampoco levantamos el dedo inquisidor. Jehová dio, Jehová quitó. Él es el eterno, Él es el único juez. Pero yo no puedo olvidar ni omitir, porque la propia Biblia lo dice allí en las cartas que se escribe al pastorado, las cartas escritas a Asia Menor. Una de ellas hace referencia a una forma de conducción de este tipo. Yo te saludo, a mi amada iglesia, mis amados hermanos. Yo le ruego al Padre por tu vida, por mi vida, por tu salud física, mental, espiritual, por tu salud financiera, porque se ha establecido el reino. No, tenemos un mosquito acá que no nos tiene patilludo. Que la voluntad del Eterno sea establecida en tu vida. Que puedas salir de toda condición de Saúl, y lo digo con máximo respeto, y poder asumir que eres un instrumento divino, el dulce cantor de Israel. Que podamos vibrar como un instrumento musical que redunde en un sonido agradable a los ojos del Padre. El Eterno te bendiga. Baruch Hashem. Shalom, amada iglesia.